¿sí? No existe continuidad. Un salmo es una cosa, otro salmo es otra, y así. Un salmo habla, por ejemplo, de una angustia, una situación tremenda, una situación que se está viviendo por el salmista, y otro salmo habla acerca de la adoración a Dios, otro salmo habla acerca de la grandeza de Dios, otro salmo habla acerca de lo que le pasó al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes maneras de cómo se presentan los salmos y cada uno de ellos es independiente. Entonces estamos en la primera sección, el libro número 1, que son los salmos del 1 hasta el 41. Ahí estamos en este momento. Entonces el Salmo 8 tiene que ver con esto. Bien, ahora vamos a ver aquí. El título del estudio de hoy se llama ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Porque en este salmo precisamente se hace esa pregunta. Se hace esa pregunta tan especial. Es un salmo muy grandioso a pesar de tener solamente 9 versículos, de ser tan corto, de una enseñanza tan pequeña, por decir así. Sin embargo, tiene enseñanzas grandiosas. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo a una sola voz. Todos juntos. Vamos a leerlo del 1 al 9. Es un salmo corto. A ver, todos juntos. Dice así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y veamos por favor en el versículo 4, ahí está la pregunta. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Y ante la magnificencia y la grandeza de Dios, ¿qué es el hombre? Bueno, es lo que vamos a ver en esta noche de este precioso salmo. Bien, el Salmo 8 es un salmo teocrático. ¿Por qué se le llama salmo teocrático? Porque tiene que ver con la soberanía, el gobierno de Dios. Tiene que ver con su soberanía. Dios está gobernando toda la creación, todo el universo, todas las leyes del universo están regidas por Él, sometidas a Él las controla. El Señor es el que produce los fenómenos en la naturaleza y todo está bajo su control. Entonces se le llaman a esta clase de salmos teocráticos, ¿sí? Muestran el gobierno soberano de Dios y además al reinar Él, así lo muestra el salmo, reinar Él, anima, exhorta a adorarle. Son ejemplos también de los salmos teocráticos, los salmos del 95 al 100 también. Vamos a encontrar varios salmos así. Es un ejemplo. En este salmo aparece una palabra media rara, arribita del versículo 1, ustedes pueden verlo. Dice, al músico principal sobre, y ahí viene esa palabra rara, gitit. Salmo, y dice que es salmo de David. Bueno, los salmos del 1 al 41 son salmos de David. Y aparece esta palabra que viene de Gat. Gat era una región o una ciudad también en Israel, que propiamente era una ciudad filistea. Significa lagar, y es el nombre de una aldea. Aquí está mal escrito, aldea filistea. Este salmo se debía, está mal escrito también aquí, se debía de cantar en la fiesta de la vendimia o de los tabernáculos. Cuando los israelitas cosechaban de sus viñas los racimos de uva y tenían que hacer el vino, entonces era cuando se cantaba este salmo para exaltar la grandeza de Dios y lo que Él le había dado al hombre. Entonces, es lo que significa esa palabrita. Bien, vamos a ver una cosa aquí. ¿De qué trata el Salmo? Hay 3 cosas muy especiales que trata este Salmo. Primero, acerca de Dios. Dios, su propia majestad. Porque en el versículo 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Y se repite en el versículo 1 y se repite en el versículo 9. Principia y remata con la misma situación, ¿sí? Entonces, tiene que ver con su majestad. Luego, Dios, su majestad en la creación, en la obra grandiosa de la creación. Y en tercer lugar, Dios y su majestad en el hombre, lo que Dios hace o ha hecho, mejor dicho, en la vida del hombre en su creación perfecta. Bien, entonces vamos a ver tres cosas relacionadas con este salmo. Sí, hermano. Profético tiene que ver con Jesús, sí, 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 porque hay pasajes, especialmente en la carta a los Hebreos, donde habla acerca, y lo vamos a ver aquí más adelante, sí, sí, profético o hasta, podríamos decir, hasta mesiánico, Muy bien, bueno, vamos a ver aquí. Bien, comienza el versículo 1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Comienza con una exaltación hacia Dios. Comienza con un motivo de darle el lugar a Dios, el reconocimiento. Los salmistas, que no solamente era David, sino eran otros más, reconocían la grandeza del Señor, lo maravilloso que era en su persona, en su relación con los hombres, en relación con la creación, la manera como Dios los bendecía abundantemente, y entonces exaltaban el nombre de Dios, le glorificaban, y así comienza este salmo con una expresión de gozo, con una expresión de alegría espiritual, reconociendo a Dios. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, para exaltar a Dios, ¿sí? Y fíjense bien que aquí en este versículo aparece la palabra Jehová, y esta palabra es muy importante en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento la palabra Jehová no aparece porque el Nuevo Testamento está en griego y se utiliza más bien la palabra Señor. Pero en el Antiguo Testamento la palabra Jehová proviene de la revelación de Dios, de lo que Dios se le presentó a Moisés. Recordemos que cuando Moisés está hablando con Dios ahí en el monte Sinaí, le pregunta Moisés acerca del nombre del Señor y le dice precisamente este nombre. Esa es la manera en que Dios se presenta ante su siervo. Jehová proviene de la revelación de Dios a Moisés. Vamos a Éxodo 3:14 para que lo veamos, por favor. Éxodo 3:14. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 3:14. Y si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Éxodo 3:14. A ver, ¿quién nos lee? Que le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el Dios. Muy bien, ahora regresemos un poquito al versículo 13 y vean en la parte final donde Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? O sea, ¿qué le voy a decir a los israelitas que voy a libertar? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Y entonces en el versículo 14, ahí está lo que leyó nuestro hermano. Yo soy el que soy. La palabra Jehová proviene de un verbo hebreo que tiene que ver con la existencia, con existir propiamente, ¿sí? El nombre está relacionado con el verbo ser o estar realmente presente. Entonces, Dios no es el que va a ser, sino Dios es el yo soy, el de yo soy ahora, el presente ahora, ¿sí? Entonces, Dios es Dios ahora, mañana y pasado mañana y sigue siendo presente para él. Se dice que Dios siempre es joven. Dicen por ahí algunos predicadores, Dios siempre es joven. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo. Él no cambia, no hay mudanza en él. Y en la carta a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia Dios. Dios sigue siendo lo mismo. Y por eso el nombre yo soy está indicando su presencia en este momento tal cual es. Dice esta frase, yo soy el que soy, y puede significar estoy activamente presente como y cuando lo desee. Entonces, en este momento aquí está Dios y sigue siendo el mismo de hace miles de años atrás. Y lo va a hacer miles de años adelante. Sigue siendo el mismo. No hay cambio. Sí.
Para él todo es presente. Ok. Y dice también, esta frase puede significar, puedo llevar a cabo lo que desee. El nombre señala a la propia existencia de Dios y por lo tanto, Él es el dador de la vida, ¿sí? Él es el único que tiene la vida por sí mismo y Él es el que la ofrece, la da, la dona hacia nosotros, ¿sí? Entonces, este nombre es grandioso. Ahora, los judíos actuales, y eso ocurrió ya desde hace muchos años, no pronuncian la palabra Jehová porque hubo un problema en el libro de Números donde un muchacho, mejor dicho, pronunció mal el nombre de Dios, lo apedrearon por haber blasfemado y se dejó de pronunciar, de tal manera que la pronunciación española para nosotros Jehová no es la pronunciación correcta. Nosotros nos guiamos por esa pronunciación, pero propiamente se ha perdido en la historia la verdadera pronunciación. En las Biblias católicas dice Yahvé. Si usted tiene una Biblia católica, dice Yahvé. Pero ni Yahvé ni Jehová es la pronunciación correcta, porque eso se perdió. Los judíos, por reverencia al nombre de Dios, dejaron de pronunciar. Cada vez que encontraban la palabra Jehová en el texto hebreo, en lugar de pronunciar Jehová, ellos decían Adonai, que es Señor, ¿sí? Y entonces esa palabra es impronunciable propiamente. Es más, ni siquiera los rabinos actuales saben cómo se pronuncia esa palabra. O sea, porque eso se perdió en el tiempo, por el respeto, por la reverencia al nombre de Dios. Bien, ahora vamos a ver todavía. Aquí en el texto, voy a regresar un poquito, dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y aquí, Señor nuestro, viene de otro título de Dios. Y es la palabra Adonai. Y la palabra Adonai, además de significar Señor, también significa soberano o dueño, ¿sí? Propiamente indica la grandeza de Dios en relación con el control que tiene de todas las cosas, porque Él es el creador, Él es el dueño, a Él le pertenece todo el universo, le pertenece nuestras vidas, le pertenece esta creación, le pertenece esta tierra, ¿sí? Entonces, Adonai tiene que ver con eso. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Entonces, David que está escribiendo este salmo, está expresando de una manera tan tremenda su sentir hacia Dios. Señor, tú eres mi dueño, tú eres nuestro dueño. A ti te pertenecemos, somos tuyos, ¿sí? Y eso es muy especial. Bien. Dice, el mismo Dios que dirige nuestra vida es Señor de toda la tierra y aún sobre el universo, y quien controla todo con su poder y sabiduría, sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. El verdadero adorador puede decir con plena confianza, mi Señor. Podemos decir así claramente, mi Señor, o como dice David, Señor nuestro, ¿sí? Porque se lo apropia, porque sabe que le pertenece a Dios, ¿sí? Y claro que el pertenecer a Dios no es una actitud negativa, sino en una actitud de confianza, como cuando el niño dice a su papá, mi papá, porque siente una relación estrecha con él, ¿sí? Y se pone feliz el niño. De la misma manera, David está diciendo, Dios es mi Señor, pero lo está diciendo con la alegría, con el gozo de saber de esa relación con Él, ¿sí? Bien, entonces ahora siguiendo, todavía dice en el versículo 1, fíjense bien, dice de la siguiente manera, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. La palabra glorioso o gloria está indicando lo admirable, lo asombroso que es Dios. Hay cosas que nos dejan perplejos cuando vemos algo tan asombroso. ¿Sabían ustedes que existe un lago de color rosa? ¿Sabían ustedes que existe en el mundo un lago de color rosa? Normalmente vemos a los lagos de color azul o verdecitos más o menos, pero existe en Australia una isla cerca de Australia que tiene la agua de color rosa. Y es más, si usted saca el agua y lo pone en una botella, sigue siendo rosa, ¿sí? Y no se explican por eso. Entonces, imaginemos que vamos a esa isla y vemos ese lago de color rosa, el agua de color rosa, ¿cómo quedamos? Asombrados. Nos quedamos asombrados. Mire, en una ocasión un hermano me llevó
al Nevado de Toluca y en su bochito subimos hasta el cráter, hasta allá arriba, en el Nevado de Toluca, hay dos lagunas. Hay dos lagunas donde en tiempos prehispánicos hacían sacrificios. Cuando llegamos al cráter, yo me quedé asombrado. Pensé que estaba en la luna, porque se ve así, como si uno estuviera en otro planeta. Bueno, la palabra glorioso quiere decir así, algo asombroso, que nos deja con la boca abierta. Y dice David, cuán glorioso, cuán admirable o cuán maravilloso es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? Entonces, David está asombrado por lo grandioso que es su Dios. Y luego dice acá, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Por qué? Porque al mirar los cielos, vemos cosas impresionantes, ¿sí? Miren. ¿No es impresionante esta obra? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se hizo? Es una cosa, y eso nada más es un pequeño ejemplo de todo lo que existe en el universo. Entonces, cuando está diciendo David, has puesto tu gloria sobre los cielos, imaginemos esta obra grandiosa de la creación. ¿Sí? Y no es la única, hay miles de galaxias, ¿sí? Que cada vez más los astrónomos con sus nuevos aparatos y telescopios y investigaciones que están haciendo, se han quedado asombrados de lo que hay en el universo. Entonces, por eso es que David dice, cuán glorioso es tu nombre. ¿Sí? Y vemos una cosa aquí, porque en el universo, hermanos, en el universo encontramos galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas, meteoritos, estrellas fugaces, constelaciones. Y aquí está, por ejemplo, la Vía Láctea, el Sol, la Luna, púlsares, cuásares, asteroides, supernovas, agujeros negros, la luz, etc. Todo eso está en el universo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Señor. Dice, qué cosa tan asombrosa. Por eso dice otra vez el Salmo aquí, has puesto tu gloria, tu maravilla, lo admirable de lo que tú eres, Señor. Sí, pues para hacer eso, imagínense, ¿podríamos hacer eso nosotros? No, ¿verdad? Mire, veamos esto, por favor. Encontré esto en el internet. Dice, ¿cómo es el universo? ¿Cómo es el universo? Según una página de astronomía, dice, es igual en todas direcciones y se le llama que es isótropo y homogéneo, de la misma naturaleza en todas partes. Es oscuro, es sin fronteras, finito, infinito, no se sabe. Aún mismo los científicos no saben si tiene un final o no tiene final. Los mismos científicos se hacen esa gran pregunta. 4, es indeterminado, no se sabe dónde llega. Es curvo, según algunas teorías. Algunas teorías dicen que es curvo. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Es plano también, según otras teorías. Es organizado y en movimiento. Es totalmente silencioso. Es sin un centro definido. Es evolutivo, es decir, que va cambiando constantemente, ¿sí? Porque mueren unas estrellas, nacen otras estrellas, ¿sí? Aparecen los agujeros negros, etcétera, etcétera, y después desaparecen, etcétera. Así es, todo cambiante. Ahora, imaginemos todo lo que está pasando en el universo, es una cosa grandiosa, ¿sí? Nosotros no lo vemos, porque estamos en este planeta pequeño, ¿sí? En comparación con la galaxia que estamos viendo aquí, ¿qué es nuestro mundo, hermanos? ¿Qué es nuestra Tierra? No es nada, hermanos, es pequeñísimo, ¿sí? Y si nuestra Tierra es pequeña en comparación con esta galaxia, ¿qué somos nosotros? Microbios, dice. Pues sí, casi nada, ¿no? Casi nada. Pero miren, qué tremendo es eso. Sí. Bien, ahora, aquí hay un detalle muy especial, fíjense bien. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué más?
creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay una palabra única en este texto, aquí en el Génesis capítulo 1. Es única esta palabra, y esa palabra no se dice para nadie más que a Dios. Y es esta palabra hebrea. Esta letrita no se pronuncia, se llama Aleph, no se pronuncia, es una letra muda como nuestra H, ¿sí? Como nuestra H que es muda. Y aquí está mal colocado, debería ser primero acá. Esta debería ser primero acá y esta del otro lado. Esta palabra se pronuncia bara, que es el verbo crear, pero crear de la nada, crear donde no existe nada de materiales, ¿sí? Entonces, esta palabra solamente es para Dios, porque es una creación de la nada. Este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Es Dios el que está haciendo la acción. Dios está operando en hacer la obra de la creación. Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en bara, ese es el verbo hebreo. El verbo expresa creación de la nada. En latín se dice ex nihilo, ¿sí? Entonces, crear de la nada. Nosotros creamos, pero de materiales, ¿sí? Por ejemplo, tomamos un trozo de madera y podemos hacer un mueble o podemos hacer algo, una escultura o una piedra, pero siempre necesitamos de un material. Pero de la nada, aún los magos que sacan el conejo, aún los magos lo sacan, pero tienen que tener el conejo. Pero Dios no necesita eso. Y entonces eso es algo increíble porque la obra de Dios es asombrosa. Por eso dice el texto que ha puesto su gloria en los cielos, porque lo ha hecho de una manera tan perfecta y tan grandiosa, ¿sí? Fíjense bien qué cosa tan especial. ¿Perdón? Ok. Sí, entonces veamos qué salmo nos está, cómo en este salmo nos está dando tanta enseñanza tan grandiosa de lo que es Dios en su persona, ¿sí? Nosotros a veces hablamos de Dios y pensamos como que es semejante a nosotros, pero no, hermanos, la persona de Dios es inmensamente grandiosa, inmensamente. Ni siquiera nos imaginamos de la magnitud de nuestro Dios, ¿sí? En el libro de Isaías dice que la creación, todas las obras que Él ha hecho, las tiene en el hueco de su mano. Imagínense tener todo el universo en el hueco de su mano. O sea, es increíble, ¿sí? Entonces, veamos ahora aquí. ¿En cuánto tiempo Dios formó la tierra? Bueno, el universo. Hay un dilema en esta situación, porque en el libro de Génesis capítulo 1 se narra la creación en 6 días, ¿verdad? En el primer día hizo la luz y etcétera, hasta llegar al día sexto que hizo al hombre. Y entonces ahí está, pero la palabra hebrea, yom, para día, que indica los días en que fue la creación en Génesis del capítulo 1, versículo 3 al 2:2, equivalen a 24 horas, según Éxodo capítulo 20, versículo 9 al versículo 11. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dijo en los 10 mandamientos a los israelitas, 6 días trabajarás, mas el séptimo será de Jehová tu Dios? Así se lo dice. Entonces, ¿qué pensaba el judío cuando Dios le decía, 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a descansar? Para un judío, o mejor dicho, para un israelita, ¿eran días de miles de años o de 24 horas? Pues de 24 horas, de un día normal, porque así lo entendía. Pero hoy en la actualidad hay quienes piensan que los días del Génesis tienen que ver con 2 de Pedro 3:8, donde dice que un día para Dios es como 1000 años. Y entonces dicen, no, es que la creación se llevó miles de años. Bueno, la postura conservadora, teológicamente hablando, es que Dios creó su obra en los 6 días y en el séptimo descansó, tal y como lo entendía un israelita en ese momento. Ahora estamos hablando de hace 4000 años.
cuando Moisés les estaba dando a los israelitas el libro de Génesis y el libro de Éxodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendía el israelita de la creación? Por miles de años, no, él no tenía ni siquiera idea de acerca de eso. Además, venían de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Ellos entendían que los días eran días de 24 horas normales. Entonces, la postura conservadora es que Dios hizo toda su creación en 6 días y en el séptimo reposó. Ahora, ¿es imposible para Dios eso? No. Si pudo hacer esa obra grandiosa en las galaxias, imagínense. Para Dios nada es imposible. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos al segundo punto. Fíjense bien lo que dice. Vamos a ver los versículos del 1 al 3 todavía. Seguimos con el Salmo 8, 1 al 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hasta ahí nada más. ¿Por qué está hablando de los niños? ¿Por qué está hablando de los niños David aquí? ¿Por qué está diciendo de la boca de los niños de los que maman fundaste la fortaleza? Fíjense bien, aquí hay una enseñanza muy, muy especial. Porque David está haciendo notar que mientras nosotros, gente ya madura, racional, pensante, que nos creemos por nuestra propia sabiduría y por la experiencia que tenemos en la vida, que sabemos mucho o que nos las damos de que a veces sabemos mucho, no contemplamos toda la grandeza de Dios. Y en cambio un niño es totalmente diferente. Dice el texto que Dios hace callar a sus enemigos por medio de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son más creyentes. Los niños creen más. Si usted le enseña a un niño que Dios creó la luna, las estrellas, el sol, el niño se lo cree y cree y dice, Dios hizo esto. ¿Sí? El niño es más creyente, es más noble, es más sensible. En cambio uno, ¿será que Dios lo hizo? ¿O será que no? La teoría tal, y el evolucionismo, y Darwin, y empezamos así a darnos vuelta. Y no somos creyentes, por eso somos más incrédulos nosotros. Y no vemos muchas cosas grandiosas de Dios en nuestra vida por ser incrédulos. La segunda cosa es que los niños admiran más la obra de Dios. Usted lo lleva... Por ejemplo, usted llévelo al popo a un niño y se va a quedar asombrado al ver la nieve. Va a decir, ¡la nieve! Y va a estar feliz viendo eso, porque se asombra. Un niño recibe con más impacto las cosas novedosas que ve. Cuando ve una jirafa, cuando ve un león, ¿cómo se queda el niño? Se queda admirado, dice, ¡ay, estos animales! ¿Sí? Porque es la creación de Dios y él se siente fascinado. Y número 3, porque son mejores adoradores de Dios. ¿Han escuchado las oraciones de un niño? No, son bien bonitas las oraciones de los niños. Y dicen cosas así bien chuscas, porque son mejores adoradores de Dios. Oran hasta por el perico, oran por el gato, oran por el perrito, oran por todos, ¿sí? Porque son así. Entonces, Dios se manifiesta de una manera más grandiosa a través de los niños. Y eso lo contrapone con la incredulidad de nosotros los adultos, ¿sí? Porque para nosotros es como dice el texto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no es cierto. No decimos, no existe Dios. Todo salió por alguna razón en el universo, por el Big Bang, o porque apareció por algo, ¿sí? Pero porque somos necios. En cambio un niño no. En cambio un niño es más receptivo, más sensible a las cosas de Dios, ¿sí? Bien, y mire, por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía, los niños son más dados a apreciar la naturaleza, ¿sí? Porque es la obra de Dios. Bien, y por eso está la confrontación que Dios hace para hacer callar a los enemigos, ¿sí? Dice el texto. Punto número 3, Dios, su majestad en el hombre. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿sí? ¿De dónde venimos, hermanos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde es nuestro origen?
Según la escuela, según las clases que nos dieron allí en biología en la secundaria o desde la primaria, pues ya no tanto así, ¿verdad? Porque ya está decayendo la teoría de Darwin, ¿no? Pero se nos decía, ¿no? Se cuenta que dos changuitos estaban en un árbol, estaban platicando, y uno le decía, oye, ¿ya supiste la noticia? Y le dice el otro changuito, dice, ¿cuál noticia? Pues que los humanos están diciendo que son semejantes a nosotros. Ay, están re locos. Pues sí, ¿verdad? Estamos bien locos. Bien, pero así está, ¿verdad? Ahí está la situación, ¿sí? Hay dos teorías más fuertes sobre esto, es el creacionismo y el evolucionismo. Porque, sí, ¿verdad? Ajá, pues sí, ¿verdad? Sí, a Darwin lo pusieron así de esa manera. Entonces, ¿de dónde viene el hombre? Bueno, pues ahí está la teoría, ¿no? Venimos de esa situación evolucionista para muchos. Y todavía hay miles de personas que lo creen, miles de personas que toman en cuenta esto. Sin embargo, en la posición del Salmo 8, enseña tres cosas, tres verdades muy tremendas. La primera verdad es que el hombre es la obra maestra de Dios. Es su culminación. Fíjense bien, a pesar de la pequeñez en relación con el universo, pero es la obra maestra de Dios. Porque el ser humano es un ser pensante, es un ser que tiene voluntad, es un ser que puede tomar decisiones por sí mismo, de tal manera que por eso es que fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? Significa que fue un ser moral, con voluntad, con sentimientos, con una personalidad muy individual, muy particular, ¿sí? Cada uno de nosotros ha sido hecho de una manera grandiosa por Dios. No todos tenemos los mismos gustos, ¿sí? No todos tenemos las mismas inclinaciones hacia algo que nos atrae. Para algunos les gusta la música, a otros les gusta la escultura, a otros les gusta, podemos decir, el campo, etc. ¿Sí? Cada quien tiene sus propias características y Dios nos hizo así. No existe una persona igual a nosotros en todo el mundo. Cada uno de nosotros es diferente, como los copos de nieve, hermanos. Entonces, imaginemos, hermanos, qué obra tan grandiosa somos, que no hay nadie que se asemeje a nosotros con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con nuestro color de ojos, con el timbre de nuestra voz. O sea, nadie es igual a nosotros. Cada uno de nosotros es totalmente diferente. Puede ocurrir que por ahí en el mundo alguna persona se nos parezca, porque ocurren así parecidos, pero no es igual. Porque a la hora de identificar la voz, a la hora de identificar las huellas digitales, a la hora de checar el iris del ojo, ahí está la diferencia, ¿sí? Por eso es que ahora los aparatos modernos que se utilizan para la identificación van hacia el ojo, a veces a la cara, antes eran las huellas dactilares, precisamente para poder tener acceso pues a alguna oficina muy importante, ¿sí? Me estaba diciendo un hermano que ahora ya en su trabajo, ahí en la corte, que ahora hay un aparato que observa, o sea, ellos tienen que acercarse en su cara y los rastrea, o los escanea, mejor dicho, los escanea y ya se les abre la puerta, ¿sí? O sea, yo creo que me hizo recordar a la marca de la bestia, sobre la identidad de cada uno, va a meter la marca que será en la frente, sí, la mano derecha. Nos hace distinto, ¿cierto? Ok, bien, entonces fuimos hechos a la imagen de Dios. Y número 3, la segunda verdad, nos hizo como Señor del mundo. Veamos versículo 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Por eso es que el hombre está haciendo desastres en el mundo. Por eso es el problema de la ecología hoy en la actualidad, porque el hombre está haciendo desastres, ¿sí?
derrama petróleo por donde quiera, corta árboles por donde quiera, hace un desastre, con la minería también contaminan los ríos. Y bueno, ¿por qué? Porque Dios lo colocó como el Señor del mundo, que no se ha sabido aprovechar, pero así lo puso el Señor. Bien, y ahora, a causa de esa situación, aunque el Salmo está enfocado a mostrar la grandeza del hombre por la creación que Dios hizo en él, sin embargo, no debemos olvidar que el hombre tiene un serio problema. El hombre cayó por causa del pecado, fue sacado del jardín del Edén donde Dios lo había colocado, y por lo tanto, esa es la situación en que vivimos hoy en la actualidad, en un desastre moral y espiritual por causa de esa caída, ¿sí? Sin embargo, Dios estableció una solución sin precedentes, una solución tremendamente maravillosa a través de su propia persona. Dice este texto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo vino a ser nuestro representante. El primer Adán cayó, pero Cristo vino a ser el segundo Adán perfecto, completamente sometido a la voluntad de Dios para poder volver a restaurarnos a la posición inicial en la creación. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está nuestra ruina. Pero ahora en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces Cristo vino a ser el segundo Adán, pero ahora Él es el Adán perfecto, el Adán que vino a restaurar nuestra posición perdida en el jardín del Edén por la caída de este Adán, ¿sí? Entonces ahora tenemos esta posición grandiosa, ¿sí? Y ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿qué es el hombre? La respuesta a la pregunta que da el Salmo, como criatura es una obra maestra del Creador. Génesis 1:27 lo menciona. Como pecador es una víctima infeliz del mal, sí, está perdido, pero como creyente salvado es un trofeo de la gracia de Dios. Como santo es una reproducción de Cristo. Como templo es morada de Dios. Como siervo de Dios es una bendición en el mundo. Como premio de la gloria es semejante a Cristo. Miren qué tremendo ahora por medio de la obra del Señor Jesucristo. Esa posición caída, esa posición arruinada por el pecado, ahora en Cristo se ha convertido en una bendición, ¿sí? Entonces ahora a través del Señor Jesucristo tenemos la restauración de esa situación. Si el hombre no hubiera caído, este salmo hubiera seguido así mostrando la grandeza de la obra de Dios en el ser humano, pero lamentablemente cayó. Sin embargo, tenemos esta bendición para nuestras vidas. Bien, dice este texto, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, a lo que Dios se había propuesto en la creación con Adán, de hacer un varón perfecto, ahora lo vamos a hacer. Ahora, o mejor dicho, ahora va a ocurrir en nuestra vida a través de la obra grandiosa de Cristo. Miren qué bendición. Entonces, tenemos una posición ahora inigualable. Si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, ahora tenemos una posición de verdad increíble. Porque Dios está transformando nuestras vidas hasta llegar a ser, a llegar a tener la posición del varón perfecto. Así es que, miren qué bendición, hermanos. Entonces, este salmo nos hace ver la grandeza del hombre.